El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús recién comenzada su vida pública, volviendo a su pueblo de Nazaret. Los habitantes de Nazaret quedan muy sorprendidos de cómo el vecino, el carpintero, el hijo de María, aquel cuyos parientes viven allí mismo, de pronto manifiesta una sabiduría sorprendente y hace unos signos extraordinarios, sobrenaturales. Y se escandalizan de él y no pueden creer en él. Jesús se sorprende de su incredulidad. Este escándalo de los nazarenos pertenece a la encarnación, forma parte de la encarnación, del positivismo cristiano, de lo desconcertante que es que lo divino se mezcle hasta ese punto con lo humano, con lo contingente, con lo familiar, con lo conocido. Es una constante histórica que ya en los comienzos del cristianismo se manifestó en la primera de las herejías, contra la que tuvo que luchar el mismo Juan Evangelista y apóstol, el docetismo, que afirmaba que Cristo era el mismo Dios con una apariencia humana. Basílides decía que Cristo era, de ahí viene tokein, aparentemente humano, como el arcángel San Gabriel tenía apariencia de hombre cuando se aparece a María, pero era un espíritu. Apeles y Valentín pensaban que era real, no era solamente aparente, pero totalmente divino. Incluso Marción afirmaba que Cristo apareció en algún punto de Palestina así de pronto, directamente desde el cielo. Es una constante histórica porque, y por tanto llega hasta nuestros días, porque es desconcertante que Dios se mezcle con lo humano hasta ese punto. Hoy hay teístas, gente que afirma la existencia de Dios, que sin embargo no creen en la encarnación. O personas que se consideran cristianas, pero no hasta el punto de creer en una iglesia fundada por Cristo, con sus tiempos sagrados, sus lugares sagrados, sus ritos sagrados, y no digamos la mediación humana tan falible como es el caso de los sacerdotes. El escándalo de los nazarenos es algo que nos afecta también a cada uno de nosotros. Jesús nació en unas circunstancias históricas y en un momento histórico muy concretos. Nació en el Imperio Romano bajo el mandato de Augusto y de Tiberio, y en aquella región, que era la entonces civilizada, había una comunidad desde Gibraltar hasta Mesopotamia, unida por rutas comerciales. Había unidad política, también lingüística, se hablaba en todas partes más o menos, mejor o peor, el griego. En cuanto a la religión había disparidad, había unas religiones míticas, otras políticas y otras más bien naturales. En aquel momento del desarrollo histórico, allí y en aquel lugar nació Cristo. Y dentro del Imperio Romano, en la provincia de Palestina, que el año 63 antes de Cristo había sido conquistada por Roma, si bien conservaba una gran autonomía. Seguía siendo una teocracia gobernada por el sumo sacerdote y el consejo del Sanedrín, formado por 71 consejeros. Ellos podían decidir casi todo excepto las decisiones más importantes, la pena de muerte y los tributos. Palestina era muy pobre. Abundaban los que vivían de la ganadería o de la agricultura, pero no faltaban los indigentes, incluso la esclavitud. Ese clima social de desigualdad dio lugar a la rebelión judía del año 70. Se hablaba en todas partes el arameo, se conservaba también seguramente el hebreo, se hablaba algo también el griego. Y en cuanto a lo religioso, se consideraban el pueblo elegido, pero dentro de eso había una gran disparidad, una gran división. Estaban los fariseos, que eran los custodios de la ortodoxia, los saduceos,
que estaban influidos por la cultura helena, los directamente helenistas o los herodianos, palaciegos, amigos del poder. Y entre la gente sencilla y pobre se podían distinguir los esenios, eran hombres muy ascetas que se retiraron al desierto a vivir en comunidad, o los samaritanos, que procedían de repoblaciones por las conquistas de Asiria y eran muy eclécticos, o los anahui, la gente sencilla que esperaba la venida inminente del Señor, como el caso de Simeón y de Ana, o de María y de José. Bien, en ese lugar pobre y en ese momento histórico, Jesucristo se hizo hombre. Cada uno de nosotros venimos al mundo en unas circunstancias muy, muy concretas que podemos llamar las condiciones previas que se nos conceden, que seguramente no son 100% de nuestro agrado, el haber nacido en tal fecha, en tal lugar, en tal familia, con tales cualidades, talentos, pero también limitaciones. A veces perdemos el tiempo imaginando otras circunstancias distintas de estas que son las nuestras. Sin embargo, esas condiciones previas forman parte del regalo. El don de la vida se nos da encarnado, no la vida en general, no la vida a la carta, sino una vida ya materializada, concretada en estas circunstancias previas. Pero un regalo se perfecciona únicamente por la aceptación. Frente a todas ellas, en lugar de lamentarnos, en lugar de quejarnos, hemos de procurar aceptar y agradecer. Si hubiésemos sido creados para ganar una olimpiada como la que hay este verano, o un premio Nobel, o para pasar a la historia o al libro Guinness de los récords, seguramente razón tendríamos para quejarnos, puesto que es muy probable que no estemos dotados para nada de esto. Pero habiendo sido creados para amar y ser amados, estando aquí justamente en el amor, la clave de la felicidad y de la santidad, entonces tal como somos es perfecto, no tenemos que cambiar. Tenemos todas las cualidades, todo lo necesario para amar mucho, para ser muy felices, para ser muy santos. Por tanto, hemos de huir de ese escándalo de los nazarenos que se puede manifestar en que no nos gustamos, en que nos lamentamos de lo que no tenemos. Pero además de estas condiciones previas, es posible que todavía nos cueste más aceptar cómo ha ido caminando nuestra vida. Tantas decisiones y tantas influencias que podrían no haberse dado, así como esas condiciones previas son anónimas, no hemos tenido protagonismo en ellas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida miramos para atrás y seguramente reconocemos situaciones en las que nos han hecho daño, en las que hemos sufrido una injusticia, por ejemplo, o decisiones que hemos tomado y que más adelante nos hemos lamentado de ellas, o oportunidades no aprovechadas. Tantas cosas que después, hoy, nos lamentamos y podemos estar revueltos, en guerra con nosotros mismos. Y sin embargo, trazamos una línea, echamos la suma de nuestra vida y el producto, el resultado final es que estamos aquí haciendo este rato de oración. Si hubiésemos cambiado los sumandos, ¿daría este producto, este resultado final? No lo sabemos. Tenemos que hacer las paces también con nuestra vida anterior, incluso con nuestros defectos y pecados, porque hemos pedido perdón por ellos y de ellos podemos sacar mucho provecho. Nos pueden servir para ser humildes, para comprender a los demás, para fiarnos más de los medios sobrenaturales, para adentrarnos por una espiritualidad de infancia espiritual, etc. Así que hemos de estar precavidos contra ese escándalo de los nazarenos que nos afecta a nosotros mismos por el hecho de no reconocer a Dios en nuestras propias circunstancias de naturaleza, de las que hemos nacido, pero también de historia, por donde hemos caminado hasta el día de hoy. Reconocer al Señor ahí y santificarnos ahí. Evitar lo que San José María denominaba la mística ojalatera y que describía de esta manera. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria.
vivir santamente la vida ordinaria, acabo de deciros. Y con esas palabras me refiero a todo el programa de vuestro quehacer cristiano. Dejaos pues de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera. Ojalá no me hubiera casado, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo. Y ateneos en cambio sobriamente a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. Mirad mis manos y mis pies, dijo Jesús resucitado, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Bien, hemos de santificarnos, he de santificarme, yo y mis circunstancias. Yo con mi cónyuge, con mis hijos, con mi salud, con mi trabajo, con mi jefe, con mis talentos, con mis limitaciones, con mi decadencia física, con mis éxitos, con todo lo bueno y con todo lo malo. Reconocer al Señor ahí está Dios. Eso es lo que tengo que hacer santo. Y no huir de la realidad, no soñar con mundos que no son reales. Hay un poeta, Miguel Dors, que escribe: te lamentas, sin estas riñas de niños, sin estos arroces fríos, visitas a dentistas, vasos rotos, suspensos, facturas implacables, fiestas de cumpleaños, peines por los rincones, sin toda esta barbarie, qué sosiego tu vida, silencio, calma y tiempo. Qué atmósfera perfecta para la cuidadosa corrección de poemas iluso que no hubieras escrito nunca sin estas cosas que juntas son tú mismo. Esas cosas juntas soy yo mismo, soy yo y mis circunstancias. Tengo que santificarme, no huir, reconocer a Dios ahí. Cómo Dios se mezcla sorprendentemente con lo familiar, con lo próximo, con lo cercano, con lo contingente, con lo que podría ser de otra manera. Bien, vamos a pedirle a la Virgen María. Los nazarenos se escandalizan de Jesús diciendo, no es el hijo de María, es la María, es esa mujer sencilla del pueblo, es su hijo. Decía don Álvaro que si no fuese por un milagro, María, que era la que cogía el cántaro, iba a la fuente, amasaba el pan, cultivaba unos garbanzos, iba a comprar unos higos al pueblo. María tendría, si no fuese por un milagro, todo lo hacía a mano, callos en las manos. No sé si ese milagro se produjo o no, pero si María tenía callos, hoy ya no los tiene, porque tiene un cuerpo glorioso, esos callos hablaban de manera muy elocuente de todo esto que hemos meditado. Eran los callos del amor, era la encarnación de Dios, la manera como María sirvió a la redención, a Jesús y a José.